Hola, bienvenidos. Estamos en otra charla de evolucionantes. Hoy tenemos a Gonzalo Ruiz Utrilla aquí. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. Pues bueno, Gonzalo es una de las personas que he conocido en el último tiempo que más me ha inspirado. Él es empresario, emprendedor, business angel, no sé, un montón de cosas, ingeniero de telecomunicaciones. Ahora nos va a contar un poco lo que es él, ¿no? Pero bueno, es una de estas personas que te encuentras en el camino y bueno, pues eso te inspira, ¿no? Y te hace ver que es increíble lo que una persona puede conseguir y no sé, como alguien que te aporta un montón de cosas, ¿no? Además tenemos caminos paralelos en algunas cosas, ¿no? Y esto es lo que... Además lo he conocido a través del blog, a través de un amigo común, Ángel Alegre, de Vivir al Máximo, y la verdad que bueno, estoy muy feliz de que está aquí ahora de visita en Koh Phangan, en Tailandia, y tengamos esta oportunidad para charlar con él, ¿no? Somos del mismo año, además. Exacto, además, exacto, con muchas cosas, el 82, hay año importante. Entonces, bueno, cuéntanos tú quién es Gonzalo, ¿cómo te definirías tú? ¿Quién es Gonzalo? Pues Gonzalo es una persona, yo creo que como tú dices tú, que evoluciona con el tiempo, ¿no? Va cambiando mucho. Y que en esencia, uno de los valores que me lleva a cambiar tanto es el aprendizaje y el autoconocimiento y la curiosidad, ¿no? de ver cosas nuevas. Entonces, es difícil a veces ver valores que permanezcan de forma constante a lo largo de tu vida, pero yo creo que el aprendizaje, la curiosidad y el reto pues son dos de ellos. Esos serían los que van contigo todo el tiempo. Claro, es que al final dices, ¿qué es una persona? ¿Lo que hace o lo que es? ¿No? Entonces, mucha gente se define por lo que hace, ¿no? Que es un poco lo que dices tú, bueno, pues tienes un título de lo que sea, que has estudiado esto, o has hecho estas empresas, o has emprendido, pero al final, ¿qué es lo que tú eres? Pues tú eres más bien tu forma de ser, o más que tu forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué soy? Curioso y aventurero y aprendiz total. Qué bueno, me gusta mucho esa forma de ver las cosas, ¿no? En lugar de lo que haces o lo que consigues, los valores que llevas contigo en todo eso. O también tienes valores malos, ¿no? ¿Qué soy? Miedoso, cobarde también a veces. Bueno, eso da igual, ¿no? Pero bueno, eso a no veces pasa nada. Es más divertido definirte por los valores positivos. Tú sabes que yo soy coach y en el coach siempre trabajamos las cosas buenas, ¿no? de alguien. Tuve un profesor que nos decía algo así, hablaba de la educación y hablaba de cómo le dedicamos tanto tiempo en la educación a las cosas que hacemos mal, ¿no? Que si eres malo en matemáticas, profesor particular de matemáticas. Sí. Si eres malo en literatura, y sin embargo las cosas buenas que tenemos, nadie nos dice, como eres bueno en geografía, te voy a poner un profesor de particular de geografía. Te vas a ir de viaje. Exacto, ¿no? Y ese es un poco un error de la educación, ¿no? Bueno, yo quería plantear esta charla un poco siguiendo la pirámide de Maslow, ¿no? Igual va a ser un poco friki, pero creo que es una forma como que sea el hilo conductor de la charla. Bien. Entonces, pues bueno, con esto esta teoría que descubrió, que evolucionó Maslow de la jerarquía de las necesidades, ¿no? Entonces creo que deberíamos empezar abajo, ¿no? En lo que son las necesidades fisiológicas que llaman, esas necesidades de salud, de un poco de eso, ¿no? La primera parte, ¿no? Si no tienes salud, todo lo demás no importa. Entonces, ¿cómo afrontas tú esa parte de abajo de esta pirámide? Me gusta, ¿no?, mucho la teoría de Abraham Maslow del tema de las necesidades, porque es un poco el camino que sigue, yo creo, cada persona a lo largo de su vida. Y hay muchas veces que nos quedamos estancados en alguna parte de la pirámide. Por ejemplo, la pirámide básica, que es la de cubrir nuestras necesidades básicas, ya sean alimentación, hogar, ropa y demás. Bueno, yo creo que esa parte la tenemos superada casi todo el mundo dentro de Occidente, ¿no? Vamos a unos niveles superiores, porque ya se nos da prácticamente por dado en nuestra sociedad. Por ejemplo, si tú vives en España, vives en Madrid, es que prácticamente puedes beber agua gratis en las fuentes, dormir, pues prácticamente puedes dormir casi gratis en albergues, tu familia te va a arropar. Hay muy poca gente que puedas decir que va a morir o de hambre, o de sed, o por no tener casa en España, muy poquita. Desde lo que puede ocurrir, ¿no? Pero es muy poco lo que ocurre en Occidente. Entonces yo creo que eso es una cosa que se nos da dada por la sociedad donde vivimos y pasamos al siguiente nivel. La seguridad en todos los ámbitos, ¿no? A mí me gustaría ahí que habláramos un poco de la seguridad económica, ¿no? Que tú has conseguido bastante rápido, ¿no? Digamos que en esta sociedad hay mucha gente que se pasa toda su vida trabajando para poder llegar a una jubilación en la que tenga un momento en el que se sienta seguro, y tú pues a un nivel muy rápido, digamos, para lo que es el general, de repente como que consigues esa seguridad, ¿no? Ahí, para profundizar un poco con el tema de la pirámide de Maslow, cuando se habla de seguridad también es un poco dignidad personal, ¿no? Tanto seguridad como dignidad en este sentido creo que son también valores relativos que tú das
a la percepción de tu vida, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes tener una seguridad financiera que te permita estar tranquilo con un nivel, o puedes tenerla con otro. También en cuanto a tus relaciones, ¿no? En cuanto a tu educación, en cuanto a otros valores, ¿no? de que atenten contigo personalmente y demás, ¿no? Al final, el tú sentirte seguro y tranquilo es muy importante, porque si no estás seguro y no estás tranquilo no puedes evolucionar hacia niveles superiores, es decir, no puedes estar feliz o no puedes realizar unas tareas de educación a tus hijos, etcétera, ¿no? De niveles superiores. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos mucha suerte de, si vivimos en Occidente y sobre todo en España, que vivimos en una sociedad que nos aporta bastante seguridad ya estatal, ¿no? Vivimos en una socialdemocracia donde tenemos una seguridad en cuanto a salud, la sanidad pública bastante buena, en cuanto a protección social, pues paro, jubilación y demás, no nos preocupa mucho, y quizá la parte que más nos preocupa es la seguridad financiera, que ahí viene dada un poco por si vamos a tener unos ingresos más o menos recurrentes que nos permitan seguir un modo de vida adecuado con nuestras necesidades de nuevo subjetivas. ¿Y cómo conseguiste tú eso, Marc? Entonces, porque ese, digamos que, como decías tú antes, que hay mucha gente que se queda enganchada en uno, mucha gente se queda enganchada en exactamente, toda mucha su gente, vida, exactamente, mucha gente se queda enganchada por varios motivos, ¿no? A mí me fue muy influyente el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, ¿no? Yo era una persona que cuando llegué a este punto de nivel de pirámide de Maslow, que yo creo más o menos todo lo alcanzamos pues, en nuestra etapa entre que estamos terminando estudios, al principio de trabajar y demás, en la que, bueno, pues por el modelo capitalista y demás, pues parece que queremos más, más y más y más dinero, ¿no? Acaparar dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo era una de esas personas que veía un objetivo vital, el ser rico, ¿no? Y veía la riqueza como financiera solamente, ¿no? Como el acaparar monedas y billetes en modo tío gilito, ¿no? Y money, efectivamente. Y bueno, pues ahí leyendo este libro me di cuenta que mis creencias anteriores, que eran relacionadas con ganar dinero trabajando, pues quizás no eran las que me iban a llevar a mi objetivo de tener el suficiente dinero de por vida de forma segura. ¿Por qué? Pues porque al final, si tú trabajas, vas a supeditar tus ingresos a una tarea que tienes que realizar de forma constante. De forma que si tú no trabajas, no vas a ganar dinero. Y eso a mí no me gustaba. Es decir, yo pensaba... Eso no le gusta a nadie, ¿no? Yo pensaba en un carpintero o en un fontanero y digo, oye, que si yo arreglo esta tubería voy a cobrar en este momento, pero mañana no voy a cobrar otra vez. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Yo quería hacer un trabajo y cobrar para siempre, ¿no? Y esto lo explica muy bien Robert Kiyosaki con el tema de genera activos que te generen beneficios de forma recurrente. Entonces, bueno, con mi primer emprendimiento, que fue Blogsfarm, ahora llamado Tendencias, es una red de contenidos digitales, una red de blogs o de revistas, vi muy claro esto, ¿no? Porque era como un símil inmobiliario a lo que dice Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki te pone el ejemplo de activos de, bueno, pues puedes tener una casa, o puedes construir una casa o comprarla, y alquilándola vas a recibir unos ingresos pasivos sin tú trabajar. Digamos que de alguna manera trabajas una vez comprando la casa y te va a generar rentas perpetuas. Y yo vi esto en los blogs o en internet con la monetización publicitaria, porque digo, bueno, si tenemos la parcela, que puede ser el dominio, tenemos la web, que es el edificio, y luego, en vez de alquilar la casa, lo que hacemos es alquilar ese espacio para ganar dinero con publicidad, bueno, pues podemos ahí generar dinero, ¿no? Y rentas de forma pasiva. Pero lo mejor de todo es que yo no tenía dinero para comprar casas, sin embargo tenía mi titulación y mi capacidad, tu coco para el coco, ¿no? De desarrollador, para poder construir millones de casas, que eran millones de webs. Entonces por eso quedé Blogsfarm, ¿no? Ese es el nombre de Blogsfarm. Dije, pero si es que, si con una web gano 1 euro, con 1000 millones de webs ganaré 1000 millones de euros. Entonces yo pensaba en ese momento, digo, pero si es que está lloviendo dinero y la gente tiene paraguas, yo voy a coger un cubo y voy a hacer miles de webs, ¿no? Entonces ahí fue un poco donde me quedé enganchado en ese nivel de la pirámide, porque solo era como una adicción, ¿no? Me volvía loco trabajando, porque veía que las ganancias aumentaban, y decía yo, acumular, ¿no? Entonces llega ese momento en el que dices, ya, pero ¿y para qué el dinero, no? ¿Y en qué momento llegó eso que de repente dices, bueno, hay algo más, ¿no? Esto está bien, ya lo tengo, ahora qué? Pues ha sido toda una evolución constante, ¿no? Primero porque tienes que definir bien cuál es el nivel de ingresos y de seguridad que tú quieres, ¿no? Porque que tengas un nivel de seguridad económica o de ingresos ahora no quiere decir que lo vayas a tener para siempre. Y luego también hay que definir tu nivel de ganancias, ¿no? Puedes estar aquí en Tailandia viviendo de forma barata, o puedes estar viviendo en un ático en Tokio y gastarte mucho más dinero, ¿no? Entonces, bueno, tu nivel de necesidades pueden variar. Entonces, bueno, digamos que ha sido una evolución en cuanto a
iba trabajando cada vez un poquito menos, porque también vi que en esos momentos de gran adicción mis relaciones sociales, mi salud incluso, mi relación con mi familia se iban deteriorando, ¿no? Porque si me dedicaba todo el tiempo al trabajo, claro, los otros te decían, bueno, pues es que no cuento contigo, ¿no? Claro. Y eso también te afecta porque tu nivel de seguridad, a lo mejor emocional, disminuye, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que yo era un poco, ¿cómo decirlo?, obsesivo y un poco extremo en algunos conceptos, ¿no? Y luego ves que el balance es una idea bastante mejor, ¿no? Porque eso, ¿no? Si no le dedicas tiempo a los tuyos, pues no vas a tener esa seguridad emocional, por ejemplo, seguridad de salud incluso. Y al final lo que pasa es que, bueno, pues yo tuve suerte de que las empresas fueron funcionando bien y vas generando diferentes flujos de ingresos, vas ahorrando, vas invirtiendo en otras empresas que suelen ir bien y al final te creas un colchón de varios flujos diferentes con varias empresas que te van proporcionando una perspectiva y una seguridad financiera cada vez mayor, con lo cual puedes dejar de dedicar esfuerzo a esta parte financiera y dedicarle más a otras áreas en las que empiezas a ver que también tienes beneficios que te van dando otro concepto de felicidad, ya no tan adictiva de dinero, 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 sino, oye, me gusta hacer estas actividades, me realizo más, o me reconforta estar con mis amigos, con mi familia y demás, ¿no? Ahí estaríamos subiendo un nivel, ¿no? Que sería el de la necesidad de afiliación, ¿no? De amistad, Totalmente, de relaciones. Totalmente. Y en ese aspecto, ¿cómo Pues, fue esa transición, digamos? Tú ya sabes en esta broma que tenemos entre tú y yo que yo a veces soy un poco robótico, ¿no? Y que pienso aquí, no, esto hay que hacer esto y esto. Programando estás muy cómodo. ¿Y luego en las relaciones? Pues en las relaciones estoy cómodo también, pero es verdad que ha habido veces en las que he olvidado el tema de las relaciones por esta simple cosa de estar obsesionado con el trabajo y demás, ¿no? Se vuelve como una obsesión. Y entonces, bueno, a medida que he ido evolucionando y que me he dado cuenta, gracias a, bueno, pues a las situaciones que he tenido, pues me he dado cuenta de lo importante que es el tener un equilibrio de mente, cuerpo. El balance es importantísimo. Entonces, bueno, pues cada vez que tenía la oportunidad de decidir si, oye, me he liberado un poco de este trabajo que ya me da dinero, en vez de quizás apretar más y ganar mucho más dinero y querer ir a por todas, pues le he dedicado más tiempo a tener más tiempo para mí, para viajar, para conocer el mundo. Y la verdad que es una cosa que me llena mucho, ¿no? Me encanta, una vez más, por este valor de aprendizaje, de curiosidad y de descubrimiento, me encanta aprender, me encanta estudiar, me encanta conocer geografía, historia, sociedad, cultura, de todo tipo de países y de continentes. Me gusta mucho verlo de primera mano, me gusta mucho viajar, tanto de mochilero, homeless, como bromeo a veces, como de, bueno, pues estar en entornos un poco más altos para ver un poco todo tipo de clases sociales y entornos. Yo, bueno, vengo de un entorno quizás social donde me he criado, pues de clase media baja, en Madrid y demás, y siempre he tenido mucho prejuicio con lo que yo he llamado los pijos, ¿no? Pues eso, siempre me he quedado con el público y demás, entonces veíamos a gente que tenía más dinero y la veías un poco ahí, estos son tontos, ¿no? Y demás. Pero bueno, a medida que vas creciendo y te vas relacionando con gente de todo tipo de entornos, ves gente interesante en todo tipo de entornos. Y desde luego, últimamente, cada vez que me relaciono con gente que tiene mucho dinero, que ha conseguido muchas cosas, ya sea porque lo ha conseguido él desde cero, o porque vienen quizá de familias que han tenido dinero siempre, pues intento ir sin esos prejuicios, intento ver lo que te aporta todo, ¿no? Entonces, el ser abierto es otro de los valores que vas aprendiendo al conocer muchas cosas. Bastante camaleónico tú, ¿no? Yo creo que te adaptas mucho a la quizás sí. situación. Me lo dice mucho la gente, ¿no? Yo me puedo relacionar con gente de diferentes entornos y creo que es una cosa muy bonita. Qué bueno. Muy bonita. Entonces, a ver, subiendo un paso más, nos iríamos al reconocimiento, ¿no? Tú tienes el reconocimiento, pues por esas empresas, por todas esas cosas que has conseguido. El reconocimiento externo lo has tenido mucho, ¿no? He tenido cierto reconocimiento externo, tampoco es que no soy tampoco una persona que lo vaya buscando y que quiera salir en todos los medios, ¿no? Pero bueno, sí, al final, pues tu gente más cercana, que a lo mejor no están acostumbrados a una persona que monte su propio negocio y que contrate gente, o sobre todo tan joven, ¿no? Que con la edad que tú, ¿cuándo montaste tú la primera? ¿Cuándo tú tenías la primera sociedad? Con 22 años. 22 años... No creo que hubiera muchos amigos tuyos que tenían... No, desde luego, ellos estaban más interesados pues quizá en pues eso, trabajar, pagarse una casa y demás, y bueno, pues yo estaba más interesado pues en otras cosas. Y bueno, y la familia te ve un poco como un bicho raro, ¿no? Y dices, tío, mírate, que deja el trabajo. Fíjate, yo cuando empecé la empresa, ¿no? Le pregunto mucho, de ingeniero de teleco, muy buena nota, había conseguido un trabajo como jefe de proyecto en IBM, y de repente de estar ahí peinado, afeitado, con traje, y ganando un buen dinero, decirle a mis padres, no, es que voy a dejarlo y me voy a dedicar a trabajar para esto. Lo que será un drama aquel día, ¿no? Pero hijo, y si es que yo estaba orgulloso contándole esto a mis amigas cuando voy a andar y demás, ¿no? Entonces, bueno,
al final los padres que han dado mucho por ti para proporcionarte esa educación y que ven que tienes un buen puesto y que ya vas a estar seguro, tienen miedo, ¿no?, de que la cagues en ese momento y demás. Pero bueno, mi familia fue bastante comprensiva y siempre me ha dado su apoyo y me ha entendido y bueno, tengo esa suerte, ¿no?, de que fueran bien las cosas. Y de nuevo, ¿no?, el sentirte un poco bicho raro y demás, también es un poco porque te retas a ti mismo a conseguir cosas, ¿no? Eso lo ves una vez que te vas haciendo mayor y miras para atrás, vas entendiendo cosas de ti mismo que luego encajan, ¿no? Dices, claro, es que yo hacía todo esto de pequeño, por ejemplo, era muy buen estudiante, muy buen estudiante. Era estudiante porque me gustaban las cosas, pero también era un poco por el reto de sacar siempre 10, siempre 10, siempre 10, ser el primero, siempre 10. ¿Competitividad o...? Era competitividad por tener este reconocimiento externo, pero también era mucho interno, ¿no? Entonces, alimentar ese ego que es insaciable, ¿no? Entonces es verdad que el tema del reconocimiento, pues cuando ya lo tienes de tu familia, de tus amigos, bueno, ya creó esta empresa y demás, te puede perder, ¿eh? Y hay mucha gente que se queda estancada en ese reconocimiento, la fama y demás, ¿no? A mí me dio por muchísimas cosas, ¿no? Me ha dado siempre en mi vida por hacer muchos tipos de cosas, empresas diferentes, viajar, como te he dicho, estudiar carreras de diferentes tipos, y un tiempo me dio por el tema del deporte de alguna manera más o menos extrema, ¿no? Y bueno, pues empecé pues como todo el mundo, tenía algunos deportes que hacías de pequeño, fútbol, natación y demás, luego empiezas a jugar a torneos de pádel, bueno, algunas cosas, luego empiezas a correr, hay una carrera de 10 kilómetros, carreras de 10 kilómetros te llevan a mejorar tu tiempo, carreras de 10 kilómetros, bueno, voy a ver si hago una media maratón, una maratón, luego empecé con el triatlón y bueno, con el tema del Ironman. Y en ese momento, de nuevo, hay gente que sigue con ellos, se queda ahí, ya no por reconocimiento, sino porque le gusta, pero yo tenía como no sé si es guiado por mi valor de curiosidad y aprendizaje que es bueno y de reto, o guiado por una crisis que también tuve un poco existencial a los 30 años, o guiado por no saber disfrutar bien del momento, ¿no? Pues a veces me he visto en ciertas partes de mi vida como perdido, de decir, ¿y ahora qué, no? Ahora que me pasó un poco con el tema de las empresas, cuando alcancé ciertos ingresos, me pasó al viajar mucho y decir, ya he visitado más de 70 países, muy diferentes todos, tampoco te creas que me apetece tanto viajar. Y el deporte, pues ya he hecho esto del Ironman y demás, pero si me dicen que no me voy a subir en una bicicleta nunca más, hombre, me fastidia, pero no es que me vaya a morir, ¿no?, de pena. Me dibujo otra cosa, me dibujo kitesurf o otras cosas, o esquí o lo que sea, ¿no? Y entonces llegas un momento y dices, ¿y estaré haciendo algo mal, no? ¿Qué es lo que falta aquí, no? Parece que tengo completados todos los niveles de pirámide de Maslow, toda la teoría va bien, parece que yo siempre sigo la teoría. Y no hay satisfacción todavía. ¿Dónde está esa satisfacción, no? Esto es un poco, ¿te acuerdas lo que hablábamos en el taller de la Escuela de Héroes, ¿no? Cuando hablábamos de lo del ciclo masculino, ¿no? Sí, y cómo sí, hay un momento que estás off track, cuando estás on track, quiero conseguir hacer el triatlón, el Ironman, y de repente acabas el Ironman y es como de, ¿y ahora qué, no? Y es aquello que hablábamos de las capas de la cebolla que vas abriendo, cada capa es una cosa, un reconocimiento, algo que consigues, y siempre hay algo más adentro. ¿Qué hay ahí adentro? Eso es. Hay por mencionar un poco lo que dicen, por si alguien quiere leer un poco más y profundizar en los libros de David Deida y demás, que tratan mucho el tema este del propósito, ¿no? Yo creo que todos lo hemos sentido cuando tienes un objetivo claro, yo qué sé, conseguir un trabajo, terminar una carrera, terminar un maratón, quiero, no sé, tener un reto, terminar una web, ligar con esta chica, o sea, cualquier reto, ¿no? Parece que como, ya no tengo que pensar en lo que hago, tengo este reto, estoy ahí on track, no estoy conectado, enchufado, y voy a por ello. Pero una vez que lo conseguimos, ¿y ahora qué? Y a veces se nos olvida mucho eso del disfrutar el camino, que eso a mí me cuesta muchísimo, porque es disfrutar el camino, ¿cómo? No, el camino es solo el camino para el reto. Y entonces, bueno, pues en estos últimos 2 años sobre todo... Ahí ya estaríamos pasando al último nivel, sí, ¿no? Venga, como a la autorrealización, ¿no? ¿Ahí qué? O sea, ¿qué hay ahí? Es esa pregunta de decir, oye, ¿cómo puedo estar, ya no feliz, sino cómo poder estar sereno conmigo mismo, satisfecho, con ese sentimiento de aceptación y no sé si es de contento o de felicidad, pero no es de esta felicidad asociada a la alegría y a la euforia, ¿no? Sino de tranquilidad, de serenidad, de estar ahí bien, ¿no? Entonces en estos 2 últimos años he buscado mucho las respuestas a todas estas preguntas de qué es la autorrealización y demás, ¿no? Porque me he visto pues muy perdido, ¿no? En muchas cosas, tanto por relaciones sentimentales, como por trabajo, como con falta de motivación en las cosas, y decía, ¿qué me está pasando? Si yo es que antes era una ametralladora que iba a por todo, una pisonadora que tenía ahí el objetivo, apuntalaba y iba a por ello, ¿no? Y
de repente estás perdido, no sabes qué hacer y dices, ¿qué es lo que yo quiero? A ver si es que he estado siguiendo unos roles que yo mismo me he puesto y no es lo que quería. Soy feliz, me lo estoy pasando bien. Te empiezas a preguntar cosas, ¿no? Y de repente, claro, no sabes ni por dónde tirar. Yo que soy mucho de leer libros y empezar a leer blogs y coger pistas y demás, iba cogiendo como hilos, ¿no? Y me di cuenta que tenía una carencia total de formación psicológica, de formación de crecimiento, de entendimiento, de aceptación de autoconocimiento totalmente, ¿no? Y por mencionar una de las miles de cosas que ahora podemos comentarnos un poco y así también me das un poco de feedback, porque entre otras cosas, cuando nos conocimos un poco, porque te escribí en el blog, leí un post tuyo que me resultó súper familiar y muy paralelo, y dije, sí, siendo tan identificado con él, y luego te escribí por eso, pues ese, por ejemplo, la última película de Disney, ¿no? La de Pixar, Inside Out. Inside Out te demuestra cómo el estado de alegría no es el único posible, ¿no? El tema de conocer tus emociones es muy importante. Fíjate que yo ya había leído a David Goleman de inteligencia emocional, pero hasta ese momento no lo entendí, lo importante que es conocerte a ti mismo y decir, es que tenemos que aceptar todo tipo de estados. Yo era una persona que solo toleraba en mí mismo el estado de alegría. En Gonzalo no puede existir jamás el enfado, ni jamás el miedo, ni jamás la todo lo demás, como en la película, ¿no? Todo lo demás lo aparto, y lo metes para adentro. Tristeza. Entonces, cuando estás así, dices, ¿sabes? Que puedes estar triste, pues nada, es un estado más, incluso puedes llegar a intentar disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, últimamente por diferentes partes de mi vida he tenido contacto con temas de psicología, de meditación, de autoconocimiento, de mindfulness, bueno, pues diferentes libros, ¿no? de vulnerabilidad, de cómo compartir con otros otras caras tuyas que no son esta cara de éxito y alegría siempre, ¿no? De aceptación. Y la verdad que bueno, pues yo creo que es un camino, yo creo que es el último camino, pero es el más largo, ¿no? Es como que todos los otros caminos son esto y el otro camino es infinito. Sí, como que la pirámide debería ser al revés, ¿no? Exactamente, debería ser una... Y la verdad que ese el cubata de Maslow. Es la copa. Bueno, entonces hemos creado este nuevo concepto de la copa de balón de Maslow y seguíamos hablando de la autorrealización, ¿no? Sí, no, pues un poco por seguir teniendo conceptos del tema de autorrealización. Al final es un camino que es mucho más largo que los otros y donde empiezas a darte cuenta de las carencias que tienes acerca de ti mismo, que no sabes nada, ¿no? Que no sabes nada de identificación de emociones, que no sabes incluso lo que quieres, que no sabes incluso cuándo estás contento o cuándo no, porque te has siempre guiado pues, por unos objetivos que tú te has puesto. Es cuando comentamos, ¿no? De estar conectado y estar con ese objetivo, donde no piensas en nada más, solo piensas en conseguir el objetivo. Y entonces, bueno, pues si llegas a ese punto, que también es una suerte, ¿no? De decir, oye, ya he cumplido todos mis anteriores peldaños de pirámide y demás, ¿no? Ya tengo seguridad más o menos familiar, tengo seguridad financiera, tengo seguridad de amistad, tengo más o menos todo cubierto. ¿Y ahora qué, no? ¿Ahora qué necesito para estar con...? Fíjate que ya no es tanto, como decíamos, para estar feliz en ese sentido de alegría, euforia, sino para estar satisfecho, para tener esa serenidad, aceptación en ti mismo, esta autorrealización. Y en ese momento pues llegan conceptos como identificación de emociones, qué es lo que de verdad me gusta a mí, qué es lo que persigo, cuál es ese propósito en mi vida que puede trascender a mí y puedo dejar como legado, ¿no? Es un poco ese propósito de búsqueda. Cómo puedo con mis emociones intentar llegar a encontrarlo, cómo puedo ser más asertivo también para comunicar a los demás lo que quiero y que me ayuden y dejar un poco este rol de siempre querer agradar a la gente y dejarte guiar un poco por lo que quiere la sociedad. También cómo intentar buscar ese estado de acallar la mente mediante meditación o mediante mindfulness, no solo para cuando tengo un objetivo, llegar a él, sino también para disfrutar de todo ese camino. Hubo una coach que me dijo una vez una cosa que me gustó mucho, ¿no? El tema es de si te guías por tus objetivos, a la hora de encaminar tu vida, puedes tener mucha frustración. Porque, bueno, pues imagínate que tú te pones como objetivo y dices, bueno, mi objetivo en la vida es vivir con mi familia, con una parejita, niño y niña, en una casa en la playa, en el extranjero, ¿no? Y ser rico y que mi mujer pues sea de esta manera, o mi pareja sea de esta manera. Bueno, pues si sigues este camino o enfocado a objetivos, pues tener mucha frustración porque a lo mejor no lo consigues, porque te das un accidente, porque no puedas tener niños, porque no tengas el dinero suficiente, porque te ocurra cualquier cosa.
E incluso si lo consigues puede que sea ya muy tarde, o incluso si lo consigues puedes que digas, pues es que tampoco es tan bueno, es que ahora no me gusta. Entonces, bueno, es importante aceptar que tú, aunque tienes unos valores base, puedes ir cambiando, que tus emociones te pueden hacer cambiar, que las diferentes circunstancias de tu vida te pueden hacer cambiar, la alimentación, tu estado de salud, pueden hacerte cambiar, aceptarlo todo ello, un poco esta filosofía del mindfulness, ¿no? De aceptar lo que hay e intentar disfrutarlo sea lo que sea, y enfocar más tu vida a valores, ¿no? Pues, oye, ¿cuáles son los valores más importantes de mi vida? Si tu valor es la curiosidad, el aprendizaje, la familia, el respeto, tú puedes desde ahora mismo, en este mismo momento, vivir tu vida de acuerdo a estos valores y no esperar al futuro. Y además puedes vivirlos en diferentes circunstancias de tu vida. Puedes vivirlo tanto si estás viviendo en la playa, como si estás incluso en la cárcel o si te has tenido un accidente. Pongo situaciones extremas, pero donde los puedes aplicar también, ¿no? Y ahí el tema es que cuando ya entran en conflicto valores tuyos, ¿no? Pues por ejemplo ahí pueden entrar en conflicto valores como el respeto a los demás y la curiosidad. Todos podemos ver ahí, ¿no? Que pueden surgir problemas con personas, ¿no? Pues, o problemas con objetivos, o problemas con cualquier cosa, hay un dilema que surge bastante y es el de la libertad y el amor, ¿no? Como que puedes tener esa libertad para que hagas lo que tú quieras y de repente conoces a alguien y hay ese amor y cómo construir algo que pueda tener parte de esas dos cosas. Entonces ahí, por ejemplo, yo creo que una cosa muy importante, que también hay libros que lo comentan, es cómo afrontar mediante asertividad y mediante comunicación con las otras personas, no para evitar conflictos, que los puede haber, sino para comunicarte mejor con las otras personas en los conflictos y para saber salir de ellos. Porque muchas veces el no afrontar estos conflictos y no afrontar lo que tú quieres y callarlo, te hace estar perdido en tu vida, te hace estar frustrado y te hace además estar infeliz con esas personas porque las ves como que están coartando tu libertad de alguna manera o que les puedes echar subconscientemente, les puedes digamos, culpar a ellas de todo esto que te puede pasar, ¿no? Entonces fíjate, el reconocimiento de emociones, el mindfulness para callar la mente y para disfrutar del momento, todo el tema de comunicación positiva y comunicación con las personas, creo que son cosas muy importantes, las cuales pues creo que no estudiamos o que tenemos una carencia. Claro, el problema es ese, ¿no? Que hay como un déficit bastante grande a nivel educativo en el que todas estas cosas no las enseñan, ¿no? Nos enseñan matemáticas, lengua, geografía, que son cosas muy importantes, pero que a lo mejor en el futuro no las necesitas, ¿no? Ahora tienes una calculadora, calculas todo, esas matemáticas serán importantes, pero no las utilizas cada día, y sin embargo, esas emociones las tienes cada día, ¿no? Tienes esa alegría, tienes la ira... Es muy importante, es importantísimo. Igual que yo me metí hace unos años, que siempre me metía en mis posts, en mis vídeos y en mis conversaciones con la gente de que no tenemos educación financiera, creo que la educación psicológica es importantísima también, ¿no? Por ejemplo, los conceptos de hedonismo y eudaimonia, ¿no? El concepto de hedonismo que es, bueno, pues el conseguir un poco tu felicidad en el corto plazo, con lo que te apetece en cada momento y demás, pero bueno, va a ser una felicidad pasajera versus el eudaimonia, ¿no? Es el sacrificar estos pequeños placeres cortoplacistas por un bien mayor o por algo, un objetivo que te trasciende a ti mismo y del que te puedes sentir satisfecho una vez que miras atrás, pues desde aprobar un examen y no haber salido durante 2 semanas de fiesta, a, por ejemplo, ahorrar dinero y para comprarte algo que quieres en el futuro, o simplemente el hacer el sacrificio de todas las mañanas ir al gimnasio para estar en mejor forma y adelgazar, ¿no? Pues todo esto, ¿no? Estos conceptos también son muy interesantes, son conceptos que vienen tanto de filosofías antiguas, tanto de tendencias antiguas como el tantra, el yoga y demás, el mindfulness, como de psicología más moderna, ¿no? Más moderna, que intenta aunar todo ese conocimiento que tenemos de la mente con esa perspectiva de felicidad y satisfacción humana que muchas veces es subjetiva, con bueno, pues con todo esto unirlo para buscar un camino hacia el autoconocimiento, hacia qué es lo que tú quieres realmente, cómo poder estar bien y demás, ¿no? Y digamos que eso es mi objetivo ahora mismo, ¿no? ¿Y cómo llegamos a eso? Porque a mí hace poco escribí un post en el blog de un colega, Autorrealizarte, el blog de Álvaro, y hablaba un poco en ese post hablaba de cómo a veces este camino del desarrollo personal, que yo llevo también unos años viajando en él, como que yo le ponía la metáfora de que era como meterse, tú te metes con una barquita de remos en el mar, ¿no? Entonces empiezas a navegar y ves el horizonte y vas para adelante, y ves el horizonte y sigues, ¿no? Y llevas 3 horas remando allí y el horizonte sigue en el mismo sitio, ¿no? Sí, y hay un momento en el que llegas y dices, estoy aquí perdido en medio del mar, y en ese momento es cuando tienes que mirar atrás
y ver un poco el camino que llevas recorrido, ¿no? Eso Para es. darte cuenta de que estás avanzando. Lo que pasa es que a veces es un camino tan vasto y hay tantas cosas, increíble, es ¿cómo no increíble. perderse en todo A ese mí universo me parece curioso porque realmente ha sido ahora cuando he empezado a conocer gente que está más metida aquí, ¿no? Creo que en Estados Unidos quizá lleva ya más años y que hay más autores que han escrito sobre esto, y muchos bloggers y muchos, incluso escuelas, ¿no? Que van orientadas a todo esto, pero es totalmente vasto y muchas veces desorganizado, y ves una pieza del puzzle aquí, otra aquí, empiezas a encajarla, pero hay teorías que te parecen a veces antagónicas y otras teorías que sí que te parece que concuerdan, y al final eres tú el que tienes que crear este puzzle, pero ese es realmente complicado a veces, ¿no? Y bueno, yo he llegado un poco a todo esto pues porque he tenido la suerte de tener mucho tiempo para pensar y dedicarme a mí mismo y reflexionar sobre ello, y bueno, también un poco pues por esto de la curiosidad y el buscar mi bienestar, ¿no? Cuando este egoísmo que te lleva también a veces a decir, oye, quiero un poco mi bienestar, ¿no? Pero bueno, sigo ahí un poco en búsqueda, ¿no? De qué es lo que realmente me motiva y cuál puede ser ese proyecto vital que pueda tener, porque de momento, bueno, ya digo que lo intento buscar, pero no hay una cosa que me motive. Realmente mi objetivo real ahora mismo es el autoconocimiento en sí. Yo creo que es muy importante porque yo creo que este es un tipo de crisis que antes la gente la tenía con 50 años o con 40 años y ahora como que hemos ido adelantándolo, ¿no? Sobre todo la gente a lo mejor como nosotros que pues se consigue a lo mejor esa libertad, que no tiene, sobre todo si no tienes familia, no tienes hijos, ¿no? Que eso parece que son cosas que te hacen que te enfoques en otra cosa. Y de repente, como yo creo que tenemos mucha suerte de haber tenido esta crisis, digamos, con 30 o con 32 o con 33 en lugar de con 40, ¿no? Con 50, porque todavía tienes tiempo como de ver qué pasa, ¿no? Y hacia dónde voy y encontrar es muy interesante, ese es muy interesante. El camino es muy satisfactorio, ¿no? Y vas teniendo experiencias muy interesantes que te hacen conocer cosas de ti mismo muy interesantes. Y que te hacen también darle menos importancia a otras, ¿no? Decir, bueno, pues el dinero es importantísimo, lo necesitas para tener un mínimo de seguridad, pero mira, yo en este viaje, por ejemplo, que he hecho ahora a Tailandia, me lo he pasado mejor. Siendo un homeless sin albergue, sin hotel, sin nada, durmiendo en un barco, en un camestro con mucha más gente allí de viaje, 8 horas en el mar, medio vomitando y demás, tomando unas cervezas con el capitán del barco, que en el mejor hotel que he estado, que ha sido un hotel pues eso, genial, de 5 estrellas y demás, todo el post-it, hijo. ¿Qué te parece a ti? Yo tengo una teoría, ¿no? Algo que he pensado muchas veces, y es que si vivimos en este mundo en el que digamos que tenemos tantas facilidades, ¿no? Para pues eso, poder plantearte ese tipo de cosas, ¿no? Que digamos que el 90% de la gente en el mundo no tiene la posibilidad de sentarse a hablar sobre esto, ¿no? Porque están trabajando para conseguir el dinero para comer ese día o dar de comer a su familia o para sobrevivir, ¿no? Digamos que están en escalones más abajo de esa pirámide. Entonces, yo creo que toda la gente que vivimos en este mundo, ¿no? Y que tenemos esta posibilidad, digamos que es una joya muy importante que tenemos de la posibilidad esa de decir cuál es mi talento, en qué soy yo bueno, cómo puedo poner esto al servicio de los demás para, no sé si cambiar el mundo o para, digamos que alterar el entorno que tienes al lado, para mejorar de alguna manera, ¿no? Y yo creo que es como un poco una obligación moral el hecho de decir, vale, yo tengo todas estas posibilidades, tengo la obligación moral de mirar hacia adentro para saber qué puedo hacer y cómo puedo aportar más a la sociedad, ¿no? Sí, bueno, ahí ya yo tengo ya también muchos dilemas internos acerca de eso. Es verdad que es una tendencia, ya sé que me has prohibido hablar de robótica y tecnología y demás. Pues cosa que me encanta. Robótica está bien. No, pero es verdad que, por ejemplo, en Silicon Valley, ¿no? Tú vas allí a San Francisco y te das cuenta que la gente que está ahora haciendo mucho dinero allí con sus nuevas startups, los nuevos multimillonarios mundiales, ¿para qué dedican su dinero? Pues para obras benéficas, ¿no? Si recordamos los antiguos hombres ricos, los jeques árabes, el sultán de Brunei que había construido la nueva cúpula de oro para su palacio, pues bueno, pues Mark Zuckerberg o Larry Page o incluso Elon Musk, ¿no? Ya no están haciendo eso, sino que, bueno, pues ellos dedican todo su dinero para Bill Gates, la lucha contra la malaria. Mark Zuckerberg, bueno, pues ha donado el 99% de su fortuna para ONGs. Elon Musk quiere como propósito en su vida hacer un backup de la humanidad en Marte, ¿no? Entonces, filantropía a lo mejor. Quieren buscar algo que trascienda sus vidas y darle un sentido. De alguna manera has dicho tú antes, tenemos una obligación moral de ayudar al mundo. Yo a veces discrepo un poco porque también es un poco un sentimiento egoísta pensar que tú, con tu dinero y con lo que tú quieres, o con lo que tú piensas, vas a encontrar la solución del mundo, ¿no? Qué egoísta, ¿no? La gente no puede tener la oportunidad de solucionarse sus vidas para él mismo.
Entonces, bueno, ya es cada uno como piense. Lo que sí que es verdad es que es una tendencia el que cada uno, cuando se encuentra en un estado donde tiene sus niveles de pirámide de Maslow más o menos cumplidos o cubiertos, vas a pensar más allá, en un nivel más allá de trascendencia, y vas a ir hacia otra cosa. En cuanto a si es bueno o malo, yo tengo unos debates acaloradísimos con muchísima gente, sobre todo gente ya que tiene más tendencia a una religión y que tiene interiorizados valores buenos o malos. Yo te digo que lo bueno o lo malo realmente no existe, sino que lo bueno o lo malo existe desde una perspectiva que tú le puedas dar, que puede ser subjetiva individual o subjetiva global, como un colectivo. Pues lo bueno para los católicos, lo bueno para mí, lo bueno para la mayoría de la humanidad, pero que todos los humanos muramos es bueno o malo. Pues a lo mejor para los árboles es muy bueno, ¿no? Entonces, ya todo esto, pues ya, esto de la obligación moral ya depende de la moral de cada uno. Entonces, bueno, pues ahí no sé si será bueno o malo, lo que sí que sé que es una tendencia, que está ocurriendo, que es un fenómeno. Y a mí que me gusta mucho analizar los fenómenos y las tendencias, pues... Yo creo que tiene que ver un poco, al final, siempre en todas las culturas ha habido un poco eso, ¿no? Como que la necesidad, eso de lo que tú hablabas, ¿no? De trascender, ¿no? Y cuando yo me muera, ¿qué va a quedar de mí? ¿Va a quedar algún tipo de legado, una obra, algo creativo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que la mayoría, o muchas personas que han llegado a ese nivel, cuando estaban ahí a punto de morir o en los últimos años han dicho, guau, yo lo que quiero es crear una fundación, como dejar algo para que trascienda mi muerte, que trascienda algo, ¿no? Cuando estuve el año pasado en Singularity University, allí en las instalaciones de la NASA, en Silicon Valley, había pues un conjunto ahí de mentes pensantes y muy brillantes de todo el mundo, ¿no? Que hablaban de todo esto, ¿no? De que como todo ser vivo lo que intenta al final es expandir todo, lo llamaban su... Bueno, entonces me estabas contando, antes de que se cortara el vídeo, bueno, este tipo de cosas que aprendiste en Singularity University. Justo, uno de los temas que se veía mucho es que al final tú veías gente, mentes brillantes, premios Nobel, empresarios de todo el mundo, científicos y demás, de diferentes además religiones, gente atea, agnóstica, pero que al final coincidían en que los seres vivos lo que buscamos al final es expandir, ellos lo llamaban una esencia, un brillo, una luz, para llegar al máximo de la forma más perpetua posible, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos, como decías tú, los budistas a lo mejor que intentan meditar para ser todo uno, encontrar ese estado de iluminación, de karma cero, donde ya no se tienen que reencarnar de nuevo. Los cristianos y musulmanes pues buscan llegar al cielo, los transhumanistas no creen en que haya un Dios, creen que ellos pueden crearlo en un futuro haciendo un backup de los cerebros y conectándolos todos de forma ubicua y creando un backup de todas las memorias mundiales conectadas en red, lo cual sería un Dios en sí. Y bueno, pues todos al final buscan esta forma de ser inmortales, ¿no? Y vivir para siempre. Es curioso, ¿no? El tema este. Así que bueno, mientras tanto, pues aquí en la Tierra nosotros somos seres vivos que bueno, pues buscamos al final eso, lo mismo, ¿no? El ir brillando cada vez más en una de nuestras etapas. El tema de la pirámide de Maslow es un buen hilo conductor, ¿no? Pues lo vas viendo, ¿no? Como ir cumpliendo tus diferentes etapas para llegar a trascender de alguna manera. Y ves que al final la gente que se estanca de alguna manera en alguna de las etapas, pues siente esa frustración. Yo creo que esa es una buena técnica. Además, desde el coaching hay varios ejercicios que tienen que ver con eso, ¿no? Con imaginarse uno su propia muerte y ver qué es lo que le gustaría. Es un ejercicio, ¿no? Que es muy bonito, que es que tú te imaginas tu propia muerte, tu funeral, y como alguien va a tu funeral a hablar de ti, de tu vida, ¿no? Y es una forma muy bonita de saber cuáles son las cosas que tú valoras de verdad, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo que quieres que diga alguien en tu funeral? Sí, ¿Cuál no es tiene mucho sentido lo de... el discurso que van a dar de ti? ¿De qué quieres que hablen? ¿Quieres que hablen del dinero que tenías? ¿De cómo tratabas a la gente? ¿De lo que conseguiste? Trabajaba 12 horas al día. Exacto, ¿no? Entonces, eso es una forma muy bonita. Yo hace poco tuve una amiga que falleció con 31 años y en ese momento había conectado mucho con ella y me hizo mucho pensar hacia mí de decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? Imagínate que este fuera el último año de mi vida. Hace poco publiqué un post que era eso, ¿no? Como que 2016 fuera el último año de tu vida. ¿Qué harías con tu vida, no? Porque damos por hecho como que vamos a estar aquí siempre y vamos a morir con 100 años. Y realmente nunca sabes cuándo puede llegar, ¿no? Entonces, esa creo que es una forma muy buena de saber lo que uno quiere hacer. Las prioridades de la vida de uno, ¿no? Sí, sí. Porque estamos aquí como que vamos a estar siempre. Eso es muy importante. No supeditar a los demás, a la sociedad y demás, intentar reflexionar internamente qué es lo que yo quiero para... Y eso tiene que ver, a lo mejor, en tu vida con el proyecto este de canguro.org, este que has montado ahora. Puede ser también. A veces también el tema de las ONGs y demás es un tema con el que siempre pues he tenido alguna relación con alguien en mi vida que estaba mucho con ello, o gente a mi alrededor que iba de ONGs y demás.
como que yo no sentía esa llamada, ¿no? Y decía, ¿qué pasa? ¿Es que yo no quiero ayudar a la gente? ¿O es que yo los quiero ayudar de otra manera? Como que no veía esa llamada. Y vi en canguro.org, además de que el dominio es muy bueno, ¿no? Y tiene relación con mis otros proyectos, dije, bueno, pues ¿por qué no intento hacer un proyecto de crowdfunding para lanzar aquí proyectos con los que recolectar o recaudar dinero para ayudar a iniciativas? Y bueno, es un proyecto que he hecho y debo confesar que, bueno, que me hace sentir bien, pero que no veo que todavía que sea mi proyecto vital, ¿no? O por lo menos, no es que no me guste ayudar a la gente o que no quiera hacerlo, sino que no veo que esta sea la manera en la que yo puedo aportar más a la sociedad, ¿no? Así que sigo ahí en búsqueda de cuál puede ser mi proyecto. Bueno, ahí tenemos esto que dice David Guetta, que a mí me gusta mucho, ¿no? De que si no sabes cuál es tu propósito es encontrar tu propósito, ¿no? Eso me pone muy nervioso a veces, ¿no? Porque él te dice, deja de hacer esas cosas tontas que haces, deja de trabajar, dedicarte a tu familia o hacer ese deporte o ver las noticias, deja de hacer todas esas cosas inútiles, busca tu propósito. Y la verdad que muchas veces huimos de eso, ¿eh? Muchas veces supeditamos lo que queremos hacer a, oh, no, es que tengo que ir a trabajar, no, es que mi madre no sé qué está mala y tengo que ir a ayudar, no, es que mi familia, no, es que mis hijos, no, es que mi mujer, no, es que mis amigos me han dicho, no. Entonces supeditamos todo mucho a, prefiero no tener que pensar, prefiero que todo me lo den hecho y tener... Y ocupar la cabeza y la agenda con muchas cosas para no tener nunca un momento de sentarse y decir, bueno, yo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, hacia dónde va mi vida, ¿no? Pero bueno, tenemos la suerte de que nosotros podemos dedicarle tiempo a esto y la gente que lee este blog pues también, ¿no? Son gente que está interesada en ese tipo de cosas, así es que nada, no sé, quería darte las gracias por todo el valor que creo que has aportado en esta charla. Hay un montón de ideas que tienes, que siempre hay que compartir, que son súper interesantes, la verdad, y que yo por lo menos no escucho de nadie más que de ti. Y la verdad que, bueno, muchas gracias, estoy seguro de que a la gente le va a gustar un montón, dejaré por ahí varios links que se han comentado, y si queréis hacer cualquier comentario, preguntadme a mí, Gonzalo también contestará seguramente si preguntáis algo. Y nada, pues muchas gracias, es un placer haberte tenido aquí creo que va a ser la segunda entrevista de Evolucionantes. Creo que ha servido va a servir para que evolucionemos todos un poco. Y nada, muchas gracias y genial. Muy bien, gracias Fran, gracias a ti. Nos vemos en la próxima entrevista dentro de un par de semanas. Un saludo. Vale, a casa, a la playa. Guay, ahí...